En las sombras de la historia, un objeto ha desatado las pasiones de reyes, caballeros y alquimistas. Un cáliz sagrado, el Santo Grial, cuyo poder y misterio han cautivado la imaginación de la humanidad durante siglos. Se dice que quien lo poseyera obtendría la vida eterna, la sabiduría infinita y el poder de sanar cualquier enfermedad. Los caballeros templarios, una orden militar con un conocimiento oculto y una riqueza inmensa, fueron los guardianes de este preciado tesoro. Durante las cruzadas, los templarios acumularon una fortuna incalculable y un conocimiento prohibido, lo que despertó la envidia y la codicia de los poderosos. Pero, ¿qué buscaban realmente? ¿Cuál era el verdadero significado del Santo Grial? A través de los siglos, esta pregunta ha atormentado a historiadores, teólogos y aventureros. Desde las leyendas artúricas hasta los últimos descubrimientos arqueológicos, el Santo Grial ha sido objeto de innumerables teorías y especulaciones. Hoy nos adentraremos en las sombras de la historia para develar los secretos más oscuros de los templarios y su obsesión por el Santo Grial. Acompáñanos en este viaje para descubrir la verdad detrás de una de las mayores leyendas de todos los tiempos. Y suscríbete para no perderte ningún detalle. Bienvenidos a Nacaris. Enigmas y curiosidades. En el año 1099, tras la cruenta toma de Jerusalén durante la Primera Cruzada, un grupo de caballeros se unió con un propósito sagrado: proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. Estos valientes soldados fundaron la Orden de los Caballeros Templarios en el Templo de Salomón, ubicado en el corazón de la Ciudad Santa. En sus primeras jornadas, los templarios se establecieron con una misión clara: ofrecer seguridad en un entorno de constante peligro. Con el tiempo, la influencia de los templarios creció enormemente. Además de su labor protectora, se convirtieron en los guardianes de secretos valiosos y en una fuerza política formidable. Su presencia era una constante en los caminos de peregrinación, donde brindaban seguridad y asistencia a los viajeros que se aventuraban por las rutas peligrosas de Tierra Santa. La expansión de la orden no se limitó solo a la protección de peregrinos. Los templarios también comenzaron a acumular riquezas a través de las donaciones y a establecer una red bancaria revolucionaria para la época. Su influencia se extendió más allá de las fronteras de Tierra Santa y se convirtió en una fuerza poderosa en Europa. La imagen del templario se volvía cada vez más imponente. En batallas épicas y en las cortes europeas, su presencia era notable. Las historias de su valentía y su influencia se extendían, creando un aura de misterio y respeto alrededor de ellos. Pero detrás de su fachada de poder se escondían secretos, ambiciones que aún estaban por revelarse. La leyenda del Santo Grial, una de las historias más fascinantes de la antigüedad, con raíces que se originan profundamente en la mitología cristiana y medieval. Según las menciones en la literatura medieval, el Grial es el cáliz utilizado por Jesús en la Última Cena. Se dice que después de la crucifixión, María Magdalena lo recogió y lo escondió, llevándolo a la región de lo que hoy conocemos como Francia. En la narrativa medieval, el Grial no solo es un objeto físico, sino un símbolo de lo divino y lo sagrado. La historia cuenta cómo los primeros relatos del Grial comenzaron a florecer en el siglo XII. Se describe el Grial como una fuente de poder y pureza. La búsqueda del Grial, sin embargo, va más allá de los relatos cristianos. En las leyendas artúricas, el Grial aparece como un objeto de poder místico y de gran significancia, el objetivo principal de las aventuras de los caballeros de la Mesa Redonda. A medida que la Orden de los Templarios se asentaba en Tierra Santa, comenzó a surgir la creencia de que poseían conocimientos secretos sobre el Santo Grial. Las leyendas apuntan a que los templarios no solo estaban interesados en proteger a los peregrinos, sino también a encontrar y custodiar el Grial que creían escondido en algún lugar sagrado. Su búsqueda
era tanto una misión religiosa como una exploración de poder oculto. Las historias indican que los templarios llevaron a cabo rituales secretos y ceremonias invocando a lo divino en su búsqueda del Grial. Estas prácticas, que algunos consideraban sacrílegas, fortalecieron la mística en torno a la orden y aumentaron el fervor en torno a la leyenda del Grial. ¿Qué secretos ocultaban los templarios en sus rituales? ¿Qué descubrimientos hicieron durante su búsqueda? La leyenda del Grial ha generado una variedad de teorías y especulaciones a lo largo de los siglos. Algunas teorías sugieren que el Grial podría ser un objeto real, mientras que otras lo consideran una alegoría espiritual. En la Edad Media, creían que el Grial tenía poderes curativos y podía otorgar inmortalidad a su poseedor. Estas teorías van desde la interpretación cristiana tradicional hasta las especulaciones más modernas que lo asocian con objetos antiguos o reliquias paganas. Los textos esotéricos y las teorías modernas también juegan un papel importante. Algunos estudiosos y entusiastas del ocultismo han sugerido que el Grial está vinculado con la alquimia y el conocimiento oculto. Las interpretaciones modernas a menudo exploran la conexión del Grial con los templarios y sus posibles descubrimientos ocultos. A lo largo de los siglos, la leyenda del Santo Grial ha penetrado la cultura popular, inspirando innumerables obras de arte, literatura y cine, desde el ciclo artúrico hasta películas contemporáneas como Indiana Jones y La Última Cruzada. El Grial sigue siendo un símbolo poderoso en la cultura global. Los elementos de la cultura popular han contribuido a mantener viva la fascinación por el Grial, integrándolo en una amplia gama de narrativas y mitos. A pesar de los siglos de búsqueda y especulación, el Santo Grial sigue siendo un enigma sin resolver. Las investigaciones y exploraciones continúan, pero la verdad detrás del Grial sigue siendo esquiva. En el corazón de la Edad Media, el conocimiento esotérico floreció en secreto entre las sombras de los monasterios y las bibliotecas ocultas. La alquimia, una práctica ancestral que mezclaba la química primitiva con la filosofía mística, se convirtió en una búsqueda apasionada por los adeptos. Los alquimistas creían que podían transmutar metales comunes en oro y descubrir la piedra filosofal, un objeto legendario con el poder que otorga la inmortalidad. Mientras la alquimia prosperaba en Europa, una tradición igualmente enigmática florecía en el ámbito de la Cábala, una forma de misticismo judío que buscaba desentrañar los secretos ocultos de la Torá. La Cábala ofrecía un enfoque esotérico sobre la divinidad, la creación y el universo, utilizando un complejo sistema de símbolos y números para descifrar los misterios del cosmos. Los cabalistas se reunían en secreto para estudiar los textos místicos y participar en rituales que prometían revelar la naturaleza oculta de la realidad. El Zohar, uno de los textos más importantes de la Cábala, se convirtió en una guía para aquellos que buscaban comprensión más allá de lo visible. La combinación de alquimia y Cábala influenció muchas sociedades secretas y órdenes esotéricas. La Orden de los Templarios, con su aura de misterio y poder, también se vio influenciada por estos conocimientos ocultos. Se cree que los templarios realizaban rituales secretos que combinaban elementos de la alquimia, la Cábala y otras tradiciones místicas para fortalecer su conexión con lo divino y adquirir poder espiritual. El conocimiento esotérico, con sus raíces en la alquimia y la Cábala, no solo influenció en los templarios, sino que también dejó una marca en la cultura y pensamiento europeo. Las ideas y símbolos esotéricos se filtraron en la arquitectura, el arte y la literatura de la época, creando un legado que perduraría a través de los siglos, desde los grabados en las iglesias hasta los textos enigmáticos. El conocimiento oculto se convirtió en una parte integral del panorama cultural y espiritual. La alquimia y la Cábala se han convertido en símbolos de la búsqueda del conocimiento y el poder interior, resonando con aquellos que buscan significado en un mundo complejo. Las representaciones en estos medios
reflejan el fascinante entrelazado entre la historia esotérica y la cultura actual, demostrando cómo estos conceptos siguen inspirando y desafiando a nuevas generaciones. La Orden de los Templarios comenzó su historia en el siglo XII, con una pequeña agrupación de monjes guerreros dedicados a proteger a los peregrinos en Tierra Santa. Fundada en 1119, la orden rápidamente ganó poder e influencia debido a su destreza militar y sus conexiones con la Iglesia. Los templarios se convirtieron en una fuerza formidable en la región, construyendo fortalezas y acumulando riquezas. Los templarios, vestidos con sus distintivas túnicas blancas con una cruz roja, patrullaban las calles y aseguraban los caminos para los peregrinos. La orden no solo se destacaba en el combate, sino también en la gestión financiera, estableciendo una red de bancos y realizando transacciones a través de Europa. A medida que la orden crecía en poder y riqueza, comenzó a suscitar la envidia y el resentimiento entre las otras facciones e intereses. Los templarios, con sus vastos recursos y su influencia en la política europea, se encontraron en el centro de conflictos con monarcas y líderes eclesiásticos. El rey Felipe IV de Francia, en particular, tenía un interés personal en desacreditar a la orden. Felipe IV, buscando maneras de aumentar sus propios ingresos y controlar el poder de los templarios, empieza a orquestar un plan para su caída. En 1307, Felipe IV lanza un ataque sorpresa contra los templarios, acusándolos de herejía y otros crímenes graves. Ordenó el arresto masivo de los miembros de la orden en toda Francia. Esta maniobra no solo tenía motivaciones financieras, sino también un profundo deseo de controlar el poder y la influencia que los templarios habían acumulado. Los templarios enfrentaron juicios públicos y torturas con el objetivo de obtener confesiones y pruebas que justificaran las acusaciones. Los tribunales, dirigidos por la Inquisición y bajo la supervisión del Papa Clemente V, llevaron a cabo interrogatorios brutales. Muchos templarios, sometidos a torturas físicas y psicológicas, confesaron crímenes que en muchos casos probablemente no habían cometido. Las confesiones forzadas, junto con las pruebas fabricadas, son utilizadas para condenar a los templarios y destruir la reputación de la orden. El 22 de febrero de 1312, el Papa Clemente V emitió una bula papal que disolvía oficialmente la Orden de los Templarios. Las propiedades y riquezas de la orden fueron confiscadas y muchos templarios fueron ejecutados. Sin embargo, a pesar de su caída, la leyenda de los templarios perduró, alimentando rumores y teorías sobre su verdadero destino y los secretos que podrían haber escondido. A medida que la orden se disuelve, surgen rumores sobre los tesoros escondidos y los secretos que los templarios pudieran haber llevado con ellos a la tumba. La caída de la Orden de los Templarios en 1312 no significó el fin de su influencia. A pesar de la disolución oficial, el legado de los templarios continuó en diversos aspectos de la historia y la cultura europea. Sus leyendas y secretos sobrevivieron, influyendo en la arquitectura, la política y la literatura a lo largo de los siglos. La fascinación por su historia y los rumores sobre tesoros escondidos alimentaron una serie de mitos y especulaciones que perduraron mucho después de su desaparición. La historia sobre sus tesoros ocultos y los secretos que supuestamente conocían continúan capturando la imaginación de los investigadores y los entusiastas de la historia. Uno de los legados más visibles de la Orden de los Templarios es la arquitectura que dejaron atrás. Sus fortalezas y templos, con su estilo arquitectónico distintivo, se encuentran en toda Europa. Edificios como la Capilla Roslin en Escocia y el Castillo de Montségur en Francia son emblemáticos de la influencia templaria. Estos monumentos no solo sirvieron como fortificaciones, sino también como centros de poder y conocimiento esotérico. Cada uno de estos lugares lleva consigo el peso de una historia antigua y un legado que ha capturado la imaginación de generaciones. El impacto de los templarios se extiende más allá de la arquitectura. A lo largo de la historia,
Su legado ha influido en la política y las estructuras de poder. Durante la Edad Media, su red de contactos y su capacidad para manejar grandes cantidades de dinero les dieron una influencia significativa, incluso después de su disolución. Muchos de los templarios se convirtieron en personajes influyentes en otras órdenes y sociedades secretas, contribuyendo a la configuración de la historia europea. Su habilidad para manejar finanzas y su red de contactos les permitió seguir siendo actores importantes en los eventos históricos. Uno de los mayores misterios asociados con los templarios es el de su tesoro perdido. Se rumorea que la orden acumuló una gran fortuna y que escondió sus riquezas en lugares secretos antes de su caída. La leyenda sobre el tesoro templario ha dado lugar a numerosas búsquedas y teorías a lo largo de los siglos, desde mapas antiguos hasta crónicas ocultas. La búsqueda del tesoro perdido de los templarios continúa siendo un tema fascinante. El legado de los templarios es una mezcla fascinante de historia, misterio y mito. A pesar de su caída, la influencia de la orden sigue resonando en diversos aspectos de la cultura y la historia moderna. Su historia nos recuerda la complejidad de las instituciones de poder y la durabilidad de los mitos y las leyendas. Mientras buscamos entender el pasado, el legado de los templarios continúa inspirando, desafiando nuestra percepción del mundo. El impacto de su historia, tanto real como legendaria, sigue siendo una fuente de inspiración y fascinación. A medida que exploramos su influencia, comprendemos mejor cómo la historia del pasado puede moldear y enriquecer nuestra visión del presente y del futuro. Si te gustó este contenido, aquí te dejo otro video de más enigmas y curiosidades para que sigas disfrutando de la historia antigua. Suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.